Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres súper bien. Mi nombre es Angeli Caro y vamos a hablar de un tema súper interesante. Yo siempre digo súper interesante porque viene de la Biblia y nosotros cada vez que leemos la Biblia se abre o sea, la Biblia nos da una visión amplificada de las cosas grandes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, este tema le he llamado aumentar nuestras esperanzas. ¿Y por qué digo aumentar nuestras esperanzas? Porque a veces colocamos nuestras esperanzas en cosas que nosotros no podemos controlar, en cosas que no son para nosotros y en personas que no pueden garantizarnos esa verdadera tranquilidad y esa verdadera paz. No cumplen con esos requisitos. Entonces, la esperanza, siempre lo digo, la esperanza vie- eh, vie- viene con una añadidura que es la acción. La esperanza no es solamente esperar, la esperanza es estar seguro de que Dios, tener fe al mismo tiempo, de que Dios va a hacer y va a cumplir, pero que nosotros también tenemos que dar un paso y esos pasos son pasos de fe. Siempre tomando en cuenta que la sabiduría de Dios va a cambiar nuestra mentalidad para poder hacerlo. En nuestra propia mentalidad, por supuesto, en nuestra propia prudencia, por supuesto que vamos a estar limitados, por supuesto que no vamos a lograr nada. En la película de acción que tenemos en nuestra mente podemos querer y pensar mucho, pero de ahí a la acción es diferente. Solamente cuando confiamos en Dios podemos poner en acción las cosas, esperando, o sea, con esperanzados de que van a ocurrir, porque la esperanza, como ya les vuelvo y repito, trae acción. Es decir, nosotros necesitamos cumplir con esa dosis de acción para que las cosas también puedan suceder. Y miren que me trae a la mente esa palabra en Mateo 9, tanto el 16 como el 17, donde le preguntan a Jesús sobre el ayuno. Pero ahí hay algo bien interesante. Los discípulos de Juan le estaban preguntando que por qué ellos tenían que ayunar y los fariseos también em, tenían que ayunar muchísimas veces, pero sus discípulos no. Bueno, para empezar que Jesús estaba con ellos. Entonces no tenían o sea, no tenían que ayunar. Y Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre ellos? Entonces, después dice lo que les estoy diciendo, Mateo 9, 16, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Y sigue en el 17, en Mateo 9, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Entonces, nosotros necesitamos tener, como les dije al principio, esa visión amplificada de cosas grandes para que nosotros podamos cambiar nuestra mentalidad. Pero no vamos a poder cambiar nuestra mentalidad y no vamos a poder renovarnos si estamos colocando parches, como dice Mateo 9:16, remiendo en los paños nuevos. Y no vamos a poder en realidad aumentar nuestras esperanzas y tener esa visión amplificada para cosas grandes si no sacamos lo viejo para que eso nuevo pueda entrar. Bueno, en el área espiritual, significa para poder recibir a Jesús, que es ese vino nuevo. Nosotros tenemos que ayunar. Cuando ayunamos, nos acercamos a Jesús. Tenemos nuestra mirada puesta en Cristo. Estamos enfocados en Él. Estamos enfocados en la oración. Estamos enfocados en la verdad, que es Cristo. Y eso no nos va a mover para otras partes. Pero si no estamos enfocados en Él, entonces vamos a desvariar y no vamos a realizar ese cambio tan importante que Jesús nos hablaba en Mateo 9, del 16 al 17. No se va a poder conservar ese vino nuevo
si nosotros no aumentamos esa capacidad y no le damos permiso a Dios para que siga dándonos esa capacidad todos los días. No solamente para bendecirnos, sino para que nosotros podamos incluso ponernos de acuerdo con Dios, porque Él ya estableció cuáles son esas cosas que nosotros debemos estar haciendo. Creer, tener fe, pedirle sabiduría, entre muchas otras promesas que Él tiene para nosotros. Pero el amor de Dios nunca se acaba. Y Él siempre desea que nosotros nos mantengamos caminando en la fe. A veces el problema que nosotros tenemos no es que quizás no tengamos fe, sino que no le damos la oportunidad a Dios que expanda nuestra mente. Porque, por ejemplo, en el tema financiero, el problema no es la provisión, sino la capacidad de nosotros en nuestra mente de recibirla, ¿sí? Y de trabajar en pos a que eso, de que Dios pueda hacer más de lo que nosotros podemos hacer. Y así funciona. Nosotros no somos Dios. Nosotros tenemos límites, pero Dios nos está invitando de alguna manera a que nosotros podamos aumentar nuestra capacidad y esperar lo mejor, porque cuando nosotros esperamos lo mejor, activamos la esperanza y activamos también la fe. Entonces, a veces necesitamos romper con esos paradigmas mentales, pedirle a Dios que nos quite esas expectativas limitadas, que nos deshagamos de esos odres viejos y de esas vestiduras viejas y que le permitamos a Dios que pueda darnos esas vestiduras nuevas sin remiendos y que nos pueda dar esos odres nuevos para que el vino nuevo, que es Jesús, pueda entrar en nuestro espíritu, pueda entrar en nuestro corazón. Muchas personas miren, yo les puedo decir que cuando yo no creía, sabía que existía Jesús, sabía que existía Dios, pero como me estaba aferrando a mis vestiduras viejas, me estaba aferrando a mis odres viejos, por más que a mí me hablaran de Jesús, de Dios, por supuesto que nada, no había ninguna capacidad para retener absolutamente nada de esto, de lo que me estaban hablando. Quería que se llenara mi envase, pero mis envases estaban rotos y muchas veces sucios. No podía entrar nada ahí. Estaba lleno de otras cosas inútiles, porque hoy día puedo decir que muchas de ellas son inútiles, fueron inútiles. Porque Dios no puede hacer algo nuevo si nosotros tenemos ese odre viejo. Entonces, nosotros no podemos andar como que si no hay una verdad. Hoy día andan muchas personas como viviendo en una realidad. Y yo sé que no es fácil, te lo dice una persona que era totalmente incrédula y lejana a Dios, que sabía que Dios existía, pero que no pedía, no buscaba, no nada, no oraba, porque sencillamente no quería. Porque sencillamente yo no quería cambiar mi forma de pensar, porque para poder permitir que Dios cambie nuestras vidas necesitamos romper con la forma en que hacemos las cosas y en que pensamos, porque así como pensamos somos, así como pensamos hacemos las cosas y hablamos también. Y eso no es debilidad, a veces es miedo, porque a veces no queremos que que nada venga a cambiar lo que nosotros hemos construido, pero lo hemos construido en la arena. Lo hemos construido tan frágil que viene una brisa, como dice en la palabra, y lo destruye. No nos hemos estado edificando en la roca. Si tú piensas que te has edificado, pero te has edificado en cosas que no vienen de Dios, entonces te has edificado en la arena, déjame decirte. Así mismo una vez yo me edificaba en la arena y por eso es que venían tantas tormentas y no te puedo decir que hoy no vienen tormentas, claro que sí, pero cuando esa tormenta está ahí en su plenitud, de verdad que la casa se puede mover, yo me puedo mover, pero no me derrumba, porque ahora mi casa está establecida en la roca y la roca es la palabra
de Dios. Yo siempre le pido a Dios que me ayude a deshacerme de esa taza vieja, de ese odre viejo, porque eso trae límites y limito también la capacidad de Dios. Dios no va a llenar mis envases basados en lo que yo puedo hacer, sino basados en lo que Él puede hacer en mi vida. Y entonces me pongo de acuerdo con Dios y le digo, ¿sabes qué? Yo no lo quiero hacer en mi propia fuerza, hazlo en las tuyas, hazlo con tu fuerza. Y yo recibo lo que tú me quieres dar. Es así como cuando los niños están aprendiendo algo, tú se los enseñas y de repente ellos lo quieren hacer solos, pero a veces los padres vemos que todavía les falta y queremos ayudar. A veces es bueno dejar, soltar y Dios hace eso con nosotros, pero también quiere que nosotros permitamos que nos ayude. Estamos como los niños cuando ya no quiero que me peine, no quiere que me vea, no quiero que me toque, no quiere que andes conmigo, como los adolescentes. Que ya llega un momento en que los padres no pasan a un, no sé qué, a un lugar por allá muy lejano. No a todos, por supuesto. Pero tenemos la tendencia a alejarnos de Dios por la súper independencia. Yo hace algunos años para acá, yo le pido a Dios que yo no quiero ser súper independiente, que yo no quiero ser esa mujer que todo lo puede, que todo lo logra. Sí, Dios quiere que logremos y que podamos muchas cosas, pero no fuera de su voluntad, porque si lo hacemos fuera de su voluntad, no va a salir bien. Y esto no es un consejo, esta es la sabiduría de Dios que me ha costado entender y yo te la estoy compartiendo. Quitémonos esa mentalidad de taza que si se cae, se parte. Pidámosle a Dios que nos dé un odre que de verdad pueda ser moldeado con la cantidad de vino que pueda entrar ahí, pero un odre nuevo. Quizás hemos tenido odres, pero que tienen huecos, que están dañados, que están duros. Por eso es que necesitamos pedírselo a Dios, porque Él es el único que va a poder cambiar nuestra mentalidad. Nosotros no lo vamos a poder lograr solos. Nosotros necesitamos a Dios para todo, para absolutamente todo. No estamos aquí trabajando para competir con nadie, ni siquiera con nosotros mismos. No estamos aquí para agradar a otras personas, sino para agradar a Dios. Entonces necesitamos hacer digamos que necesitamos enfocarnos, porque Dios quiere que nosotros seamos dependientes de Él, no en el mal sentido. Y tú me dirás, Ángel, pero es que Dios quiere que nosotros seamos independientes en algunas cosas, pero también que nosotros seamos dependientes mientras vamos caminando, porque a veces somos vulnerables, vamos a ser tentados y el único que va a poder ayudarnos en esas situaciones es Dios. Somos independientes en algunas cosas, pero en otras no. En otras no nos podemos separar de Él. Entonces debemos prestar atención y saber que Dios conoce cada paso que vamos a dar. Mire, cuando mis hijos van a hacer algo, yo los estoy viendo, no es que les declaro lo que va a pasar, es que como madre sé cuidar, porque Dios nos da esa capacidad. Pero también, y por eso que a veces los corregimos, les decimos, los ayudamos, los levantamos, los regañamos, todo lo que tengamos que hacer, los corregimos, porque nosotros somos padres y ellos nunca van a dejar de ser nuestros hijos, ni nosotros vamos a dejar de ser sus padres hasta que estemos en esta tierra. Entonces, igual Dios, nosotros nunca vamos a dejar de ser sus hijos. Hemos pasado a ser hijos de Dios. Y por ser hijos, también necesitamos someternos como hijos a Dios. No para el mal, sino por nuestro propio bien. Él conoce nuestros caminos y conoce cada paso que nosotros vamos a dar. Y si es en falso, si es un paso mal, que está mal hecho o algo que vamos a hacer mal, créeme que Dios no lo va a permitir. Y a veces creemos que esas cosas, que el dolor, que las cosas que Dios nos quita a veces es porque Dios se complace con nuestro dolor o porque es malo, porque no. Sino como hijos, Él quiere educarnos. Nos quiere complacer, pero también quiere edificarnos. También quiere que nosotros aprendamos a valorar lo más importante, que es su amor.
como madre, mis hijos pueden decir lo que sea, pero yo los amo y como los amo, los tengo que corregir. Si no, imagínense, dice que Dios corrige a los que ama, o sea, a sus hijos. Y esa corrección es buena, porque esa corrección siempre nos va a llevar a hacer las cosas por mejores caminos y hacerlo mejor. Entonces, debemos romper con esos patrones que no nos guían a ninguna parte, que no nos llevan a ninguna parte, que nunca nos han funcionado. Y darle permiso a Dios para que pueda ayudarnos a hacer las cosas correctamente, no bajo nuestra propia sabiduría, porque no tenemos prácticamente nada, tenemos inteligencia, tenemos conocimiento, pero la sabiduría viene de Dios. Y por eso se la tenemos que pedir a Él. Por eso es que en la palabra dice que el que necesita sabiduría, pídasela a Dios. Y es difícil, es fácil decirlo, pero es difícil pedirlo porque a veces no sabemos pedir. Pedimos otras cosas en vez de pedirle a Dios sabiduría, porque cuando pedimos sabiduría entonces vamos a poder tomar decisiones correctas. Pero ya no podemos seguir avanzando en nuestras vidas en modo de sobrevivir y de querer hacer las cosas fuera de Dios, independientes de Dios. Yo siempre termino diciendo estas cosas porque cuando yo quiero hacerlo, porque me pasa, cuando yo quiero ser independiente y quiero salirme y hacer y deshacer, ¿sabes qué? Las cosas no salen bien. Entonces digo, bueno, me tengo que poner de acuerdo con Dios, porque yo sé que las cosas que Él nos ha prometido, Él lo va a cumplir, siempre y cuando nos pongamos de acuerdo con Él, porque necesitamos solamente tener fe. No podemos estar dudando, ¿será que Dios lo va a hacer? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y nos tiramos esos trips de locura en la vida que nos tiran al piso muchas veces, la mayoría, y no le permitimos a Dios, no le damos el lugar que Dios merece. Porque Dios tiene un lugar. Dios tiene un lugar, así como nuestros hijos. Nosotros como padres tenemos un lugar en nuestros hijos. Aunque ellos tengan esposa, aunque tengan hijos, aunque tengan todo, nosotros somos sus padres. Y hay un lugar que nosotros ocupamos como padres. Indicamos el camino, los ayudamos. No nos podemos confundir con eso, porque al confundirnos con eso, entonces estamos estableciendo en vidas equivocadas. Porque como estamos tan acostumbrados a vivir siendo independientes, emancipados, entonces no le permitimos a Dios obrar. Entonces cada vez que Él nos quita, nos separa de algo, entonces nos echamos a morir. Y yo entiendo que a veces es difícil porque a mí me ha pasado. Créeme que todo lo que te estoy diciendo es porque a mí me ha pasado. Pero es mejor que Dios nos corrija, así como yo le digo a mis hijos, mira, yo te corrijo porque te amo. Mi esposo y yo siempre le decimos a él eso, te corrijo porque te amo, hago esto porque te amo, permito o no permito esto porque te amo, te lo digo porque te amo, te aconsejo porque te amo. Y sabes, cuando ellos son obedientes y hacen las cosas siendo pequeños como nosotros le decimos y todo esto, entonces ellos empiezan a mirar que menos mal que fueron obedientes. Menos mal que hicieron caso. Qué bueno que pudieron escuchar lo que nosotros dijimos. Y ahí es cuando vamos a ir madurando. Pero mientras nosotros todavía no soltemos los odres viejos, nada va a pasar porque no vamos a poder retener nada. Entonces vamos a crecer, pero no vamos a madurar. Vamos a crecer, pero vamos a seguir siendo bebés espirituales. Y Dios no quiere que seamos bebés espirituales. Precisamente Él nos quiere ayudar para que nosotros maduremos y no estemos pidiéndole permiso por cada cosa que vamos a hacer, sino que tengamos la sabiduría, tengamos la inteligencia, tengamos el discernimiento, tengamos la fe, nos apropiemos de su palabra y accionemos. Y pongamos en práctica su palabra sin dudar. Y ahí entonces pasamos a otra temporada. Entonces, esto era el mensaje que les quería traer el día de hoy, porque la verdad, cuando nosotros obedecemos a Dios, vamos a madurar. Cuando no obedecemos a Dios, las cosas se van a poner color de hormiga, se va a poner súper difícil. De hormiga de la negra, porque a mí una vez me dijo la amarilla, no la negra. ¿Por qué? Porque no queremos darle el lugar a Dios que merece. No queremos darle lugar a Dios
que Él requiere para que nosotros podamos avanzar. Solos no lo vamos a poder hacer. Tenemos que estar en unidad con Dios. Tenemos que hacer las cosas conforme a su voluntad. Mira, nosotros decimos, ay, que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, pero vamos corriendo aceleradamente, tomando nuestras propias decisiones a lo loco y corriendo en las decisiones, sin esperar en Él. Y en este momento no estoy hablando de la esperanza, cuando hablo de esperar, sino de paciencia. Y eso es un valor que todos los días nosotros tenemos que cultivar, la paciencia. Créanme que a partir de que mis hijos nacieron, ahí comenzó mi escuela de la paciencia. No puede ser de otra manera, porque la paciencia se debe cultivar. Tú puedes decir que tienes paciencia, pero bueno, te reto a que vayas con tus padres que están abuelitos ya y que los cuides. Te reto a que cuides a tus sobrinos por 15 días. Te reto a que te encierres en un cuarto con tu esposo y empieces a hablar con él y estés ahí como en la pandemia. Te reto a que pases más tiempo con tus hijos y estés con ellos todos los días. No es que lo mandas a la escuela a las 7 y lo ves a la noche cuando llegaste. No. Que estés con ellos todo el tiempo, por mucho tiempo, en un lugar, que ese es el deber ser, pero no pasa así porque la vida es diferente. Pero a mí sí me ha pasado así, porque mis hijos estudian en casa y me ha tocado esto. Por eso digo que ahora miren, yo todavía estoy, casi que me gradúo de secundaria en la paciencia. Pero saben, antes estaba ni siquiera en preescolar, en maternal estaba en la paciencia. Y yo le digo, Señor, dame paciencia. Y mis hijos se ponen más intensos. Entonces mi hija ya sabe que cuando le pedimos paciencia a Dios, entonces Él permite que algunas cositas por ahí sucedan para que nosotros podamos seguir cultivándola, no para hacernos mal, sino que acuérdense que cuando Dios permite cosas para enseñarnos, eso está controlado. Es en un ambiente controlado. Cuando viene del enemigo, eso hace desastres. Pero cuando viene de Dios es un ambiente controlado, porque cuando yo estoy enseñando a mis hijos a caminar, yo no los voy a poner cerca de una escalera para que se caigan y ver si en realidad sabe caminar o no. Yo lo voy a colocar en un espacio grande, voy a tapar todo lo que le pueda hacer, voy a quitar todo lo que pueda ser peligro para él. Voy a tapar los conectores de los enchufes. Eso es lo que yo hacía, ¿no? Todo eso para que ellos puedan habilitar todo el espacio para que ellos puedan cultivar lo que tengan que cultivar y aprender lo que tengan que aprender. Lo que pasa es que pensamos que las pruebas son difíciles. Y claro, tienen su nivel de dificultad. Pero en la palabra dice que Dios no nos va a dar, no va a permitir situaciones que nosotros no podamos soportar. Porque al igual que mi hijo, cuando está empezando a caminar, un niño cuando está empezando a caminar, Dios tiene el ambiente controlado para que tú puedas superar eso. Porque en el futuro, ¿sabes qué? El enemigo te va a tirar dardos y nosotros tenemos que saber cómo sobrellevar todo eso y no permitir que esos dardos entonces entren a nuestras vidas. Entonces el propósito de Dios para nosotros es que podamos confiar en Él, que podamos crecer, pero no apartados de Él. Sí, va a llegar un momento en que Dios, miren, hay personas que dicen, ay, que Dios se quede en silencio, pero cuando Él se queda en silencio es porque Él está orando. Cuando Él se queda en silencio es porque está esperando a ver qué vas a hacer tú con lo que ya aprendiste hoy. Porque esto es enseñanza-aprendizaje. Yo soy docente y yo sé que los exámenes no son fáciles, pero a veces requerimos una serie de exámenes para mirar cómo está la cosa, para medir un poco, para ver cómo van a reaccionar, porque Dios nos quiere preparados. Y si Dios nos enseña y nosotros no estamos preparados, y Él va a medir eso a través de las pruebas, pero las pruebas desde el punto de vista que les estoy diciendo. No pruebas no pruebas sangrientas, no pruebas de que tú no puedas superar, sino pruebas en amor. Y digo en amor porque Dios está en control de absolutamente todo. Hay algo que tenemos que cambiar y es decirle a Dios, Señor, ten el control de todo. Es que Dios nunca ha perdido el control. Nunca. Dios no pierde el control de nada. Dios tiene el control de absolutamente todo. Pero necesitamos ponernos de acuerdo con Él para que pueda cambiar nuestra mentalidad y podamos tener una visión amplificada
para que puedan llegar esas cosas grandes a nuestras vidas, pero no lo vamos a poder lograr con los odres viejos y con las ropas viejas. Necesitamos pedirle a Dios que quite esas prendas viejas, que quite esos odres viejos para que Él pueda trabajar y que todas las cosas que nos está enseñando a través de su palabra y a través de las que llamamos pruebas de fuego, que no son de fuego, porque en realidad son pruebas, pero Dios siempre trata de que sean pacíficas, siempre trata de que sean superables, porque son superables. Por eso no son pruebas de fuego, porque porque son superables. Las pruebas de fuego son del enemigo porque él quiere que nosotros fracasemos en el intento. Y yo no sé, a lo mejor hay personas que sí me van a decir, no, si son de fuego porque yo le he pasado. Ok, esa es la forma en que tú la estás viendo. Pero, por ejemplo, cuando yo estoy pasando una situación muy difícil en mi vida, que las he tenido, yo digo, bueno, si Dios permitió que esto sucediera en mí, o esto pasara, bueno, Dios no nos va a dar prueba que nosotros no podamos superar. Y Él está en control en la prueba, y Él está ahí al lado de nosotros. Sé que no va a suceder nada malo porque Él está conmigo. Pero cuando vienen pruebas del enemigo, las pruebas, lo que el enemigo nos lanza no son pruebas, son dardos a matar. Son dardos de destrucción. Él viene a robar, matar, robar y destruir. Cuando el enemigo te lanza algo no es para que, para que quedes herido, no, es para matar. Entonces, ¿cómo puedes saber cuándo es una prueba y cuándo es el enemigo? Bueno, porque cuando es una prueba, tú estás ahí en esa prueba y tú sabes que Dios está en control y tú sabes en el fondo que Dios te va a ayudar y que no va a pasar nada. Van a pasar cosas porque, obvio, vamos a ser probados. Pero cuando viene el enemigo, es destrucción total. Y ustedes lo pueden ver en las Escrituras. En el ejemplo de este señor Job, que cuando el enemigo entró en su vida, destruyó absolutamente todo. Todo. Su familia, su hogar, su salud, todas las pertenencias. Todo lo que él tenía lo dejó en nada, lo dejó tirado en el piso. Absolutamente todo. Eso sí es destrucción. Entonces, tengamos un poquito de discernimiento cuando vayamos a pasar por las pruebas. Estemos preparados, esa es la palabra que debemos estar preparados. Y a veces no estamos preparados. Vienen las pruebas y no estamos preparados. Y no lo digo por otros, lo digo por mí. Me ha pasado, no he estado preparada. Pero la forma de prepararnos es ponernos de acuerdo con Dios y saber que Él es capaz de sacarnos de los problemas más grandes que podamos tener en nuestras vidas. Pero necesitamos permitirle que Él pueda cambiar nuestra mentalidad para que Él pueda hacer algo nuevo y que no se desparrame. Entonces, vamos a orar para ir cerrando. Le damos gracias, Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. Te pedimos que nos puedas ayudar a cambiar nuestra manera de pensar. Rechazamos todo espíritu de miedo, Señor, y ayúdanos, por favor, a ponernos de acuerdo contigo para que podamos deshacernos de los odres viejos, de las prendas viejas y empezar a llenar nuestra mente, nuestro envase, basados en lo que tú puedes hacer. Gracias, Señor, por impulsar y salvar nuestras vidas. Te invitamos a que puedas estar en nuestro corazón. Te aceptamos, Jesús, en nuestro corazón. Le abrimos las puertas de nuestro corazón y te aceptamos como nuestro único Señor, Dios y Salvador. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Bueno, nos vemos en un próximo programa. Espero que puedas compartir este mensaje. Sé que fue un poquito largo, pero era necesario. Así que nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto. Cuídate.